Shalom y bendiciones. Gracias por estar en este espacio. Hablaremos sobre la parte 4 del estudio del libro de jueces, concretamente de los dos últimos capítulos, 20 y 21, con los que culminaremos nuestro estudio del libro de jueces. En el capítulo 20 veremos que después del hecho tan impactante sucedido en el capítulo 19, me refiero a lo que le sucedió a la concubina del levita, el pueblo de Israel no puede permanecer indiferente ante este hecho. Ahora sí que reaccionan, se reúnen como una sola nación para enfrentar el pecado. Sin embargo, lo que veremos en este capítulo 20 es que aun cuando hay deseo de justicia, si no hay una guía correcta, las decisiones pueden llevar a consecuencias aún más destructivas, pasando del pecado extremo a una respuesta que, aunque busca justicia, terminará siendo una tragedia. Con esto en mente, entremos propiamente en el capítulo 20 del libro de jueces. El tema principal aquí es justicia sin misericordia. Vemos que Israel busca justicia, pero con violencia extrema. En los versículos 1 y 2 vemos la reacción nacional. Dice, y salieron todos los hijos de Israel como un solo hombre. Por primera vez en estos capítulos veremos unidad en Israel. El pueblo se reúne desde Dan hasta Beersheba. Traen la situación delante de Dios, lo cual es importante, ya que se aprecia que hay el deseo de buscar justicia. La enseñanza de estos versículos es que el pecado grave puede despertar conciencia colectiva. Los versículos 3 al 7 tratan la investigación del caso. Los israelitas piden explicación de lo ocurrido en Gabá. El levita relata los hechos, pero lo hace de manera parcial, omitiendo su propia responsabilidad. La enseñanza que nos deja estos versículos es que el relato humano puede distorsionar la verdad y la justicia requiere verdad completa, no versiones incompletas. Los versículos del 8 al 11 se tratan de una decisión unánime. Israel decide castigar la maldad de Gabá y todos están de acuerdo. Aquí vemos algo positivo, que el rechazo del pecado no es individual, sino colectivo. Todo el Israel está de acuerdo. Y los versículos 12 al 14, aquí vemos la negativa de Benjamín, lo que comienza a percibirse como el principio de una guerra interna, porque Benjamín se niega a entregar a los responsables. Las tribus exigen que Benjamín entregue a los culpables, pero Benjamín se niega. Esto convierte un problema moral en un conflicto tribal. La enseñanza aquí es que cuando el pecado no se confronta de manera correcta, se convierte en división. Los versículos 15 al 25 muestran la primera batalla y derrota de Israel en este conflicto, donde vemos enfrentarse las tribus de Israel contra la tribu de Benjamín, una guerra entre hermanos. Israel consulta a Dios y pregunta quién debe ir primero. Dios responde que Judá irá primero. Sin embargo, Israel es derrotado 2 veces por Benjamín. Mueren miles de hombres. Pregunta clave: ¿por qué pierde Israel si está en lo correcto? Respuesta: tener razón moral no garantiza la victoria espiritual. La falta de alineación completa con Dios puede llevar al fracaso, porque es verdad que ellos consultaron a Dios, pero no desde el principio. Aunque la causa de castigar el pecado ocurrió en Gabá, o que ocurrió en Gabá, era justa, Israel en un principio actuó con autosuficiencia. Además, el pecado no estaba solo en la tribu de Benjamín, ya que la condición de todo Israel era precaria. Por eso son llevados a la derrota. Solo así cambiarán de actitud, porque si no, no pueden ver ellos que no están correctos delante del Eterno. Los versículos 26 al 28 muestran humildad y búsqueda de Dios. Después de las derrotas, Israel cambia de actitud, consultan nuevamente a Dios, esta vez con profunda humildad, cosa que no hicieron al principio.
no lo hacen simplemente como una consulta táctica, sino que lo hacen con ayuno y ofrecen sacrificio, porque al inicio ellos no lo hicieron correctamente. Por eso Dios no les dio la victoria. Hay un cambio importante, es que ellos pasan de decisión humana, o sea, de tomar su propia decisión, a consultar con Dios, a depender directamente de Dios y no consultar a Dios de manera superficial. Esto es lo que cambia. Los versículos 29 al 35 tratan de la victoria final. Dios entrega a Benjamín, o sea, a la tribu de Benjamín, en manos de las demás tribus de Israel. La estrategia cambia de emboscada y guerra total. Benjamín es derrotado casi completamente. La enseñanza es que la victoria llega cuando hay alineación espiritual con Dios y no solo intención correcta. Los versículos 36 al 46 hablan de la destrucción devastadora. La tribu de Benjamín es casi exterminada, miles mueren, el dolor es enorme. Aunque Israel gana, el resultado es trágico. Conclusión, este capítulo muestra una verdad profunda. El pecado debe ser confrontado, pero la justicia sin sabiduría puede producir destrucción. Israel tenía una causa justa, pero el proceso estuvo marcado por decisiones humanas, por impulsividad, por falta de dirección inicial clara de parte de Dios, y ellos no lo consultaron debidamente. Y esto revela que la justicia de Dios no es solo reacción al pecado, sino un orden guiado por su presencia y por su instrucción. Cuando el pueblo actúa sin plena alineación con Dios, incluso la justicia puede terminar en dolor, que fue el caso. Antes de entrar en el capítulo 21, tengamos en cuenta que después de la guerra devastadora, es decir, la guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, Israel enfrenta un nuevo problema. Casi ha eliminado a una de sus propias tribus. Ahora el dolor ya no es solo por el pecado, sino por las consecuencias de su propia justicia desbordada. Y el capítulo 21 nos muestra cómo el pueblo de Israel intenta resolver lo irreparable y lo hace otra vez sin una dirección clara de parte de Dios. Es decir, vuelven a cometer el mismo error. Entremos entonces en la última parte del libro de Jueces, donde el caos llega a su máxima expresión. En el capítulo 21, los versículos 1 al 3 hablan de dolor y contradicción. Israel se encuentra en una situación crítica. Han hecho un juramento previo de no dar sus hijas a los benjaminitas. Ahora, después de la guerra, se dan cuenta de las consecuencias de sus propias decisiones y el pueblo llora con dolor profundo. La enseñanza es que decisiones tomadas sin sabiduría pueden producir consecuencias irreversibles. Los versículos 4 al 7 muestran el intento de reparación de este error. Israel construye un altar y ofrece sacrificio. Buscan restaurar la tribu de Benjamín porque casi ha desaparecido. Pero el problema es complejo. Han creado una crisis moral y también una crisis social. Los versículos 8 al 12 muestran que encuentran una solución problemática. ¿Cuál es esta solución? Atacar la ciudad de Jabes de Galaad, ubicada dentro del territorio de Manasés, porque no participó en la guerra contra la tribu de Benjamín. Entonces, masacran a todos sus habitantes, excepto a las mujeres vírgenes. Las entregan a los sobrevivientes de la tribu de Benjamín como esposas para que la tribu pudiera reconstruirse. El problema es que intentan resolver un pecado con otro, repitiendo una vez más la violencia, lo que desde el punto de vista lógico y moral no tiene ningún sentido. Es una contradicción absoluta. Esto resalta el caos total y es lo que justamente quiere resaltar el libro de Jueces, que el pueblo de Israel había perdido el rumbo, queriendo solucionar un pecado, cometía otro más grande. Sacrificar una ciudad
para, en este caso, Jabes de Galat, para salvar a una tribu, la de Benjamín. Este capítulo es el clímax de la degradación de Israel. Fíjense en la ironía. Castigan a Benjamín por una violación y un asesinato ocurrido en Gabá y para hacer justicia terminan masacrando a miles de sus propios hermanos en la ciudad de Jabes de Galat. La enseñanza es que cuando el hombre intenta corregir el caos sin guía divina, termina profundizándolo. Los versículos 13 al 15 muestran un arrepentimiento incompleto. Israel llora por Benjamín, pero no hay una dirección clara de Dios explícita en este proceso. Hay emoción, pero falta de alineación espiritual. Los versículos 16 al 18 muestran un problema sin solución limpia. Aún faltan mujeres para los benjaminitas y el juramento hecho anteriormente por el resto de las tribus de Israel de no dar sus hijas a los benjaminitas les impide una solución directa. Esto muestra cómo el pecado y las decisiones impulsivas generan enredos morales complejos. Los versículos 19 al 23 muestran otra solución humana sin discernimiento. Encuentran otra estrategia. Permiten que los benjaminitas secuestren mujeres durante la fiesta en Silo. Así evitan romper el juramento que habían hecho de no entregarles a sus propias hijas. Esto es muy importante porque Israel no quería romper su juramento y piensa que permitiendo esta acción moralmente incorrecta, tampoco asumirán las consecuencias y terminaron creando una solución que iba en contra de la justicia de Dios. Los líderes ancianos de Israel instruyeron y dieron permiso explícito a los hombres de la tribu de Benjamín para que hicieran el trabajo sucio y les dijeron, mandando a los hijos de Benjamín, id y poned emboscada en las viñas. Cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo. Esto está en Jueces 21, versículos 20 y 21. Así que físicamente quienes secuestraron a las mujeres fueron los hombres de Benjamín, pero actuando bajo las órdenes y el plan diseñado por el resto de Israel. El papel de Israel era de cómplice y mediador, ya que lo más cínico es lo que ocurre después del secuestro, ya que los ancianos de Israel le dijeron a los benjaminitas que si los padres de las chicas venían a quejarse con ellos, se encargarían de interceder para que los secuestradores no fueran castigados. Es decir, su argumento para los padres de las chicas sería, tened piedad de ellos, pues vosotros no se las disteis para que seáis culpables. Y esto lo dice Jueces 21, versículo 22. En esto vemos el retrato de una sociedad que ha tocado fondo. Fue una forma de lavarse las manos con respecto al juramento que ellos habían hecho. La enseñanza es que no se puede cumplir técnicamente una norma mientras se traiciona su propósito. Los versículos 24 al 25 son ya la conclusión del libro. Dice, el pueblo se fue cada uno a su tribu. Con estas palabras, el autor del libro pretende expresar que todo concluye sin restauración real, sin reforma espiritual y sin cambio profundo, dejándonos con una frase final. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, mostrando con esto un ciclo completo de decadencia, donde el pueblo de Israel pasa de la conquista de la tierra prometida y el compromiso con Dios a la idolatría, de la idolatría a la corrupción moral y de la corrupción moral al caos social. Además, es importante entender que el libro de Jueces no termina con una solución humana, porque su propósito no es ofrecer cierre, sino señalar una necesidad.
Esta necesidad es que el pueblo necesita un rey justo, necesita orden espiritual verdadero, necesita restauración interior y no solo externa. Esto apunta a la necesidad de un gobierno perfecto, basado en la voluntad de Dios, donde la justicia y la misericordia no están en conflicto. El mensaje final del libro de Jueces es que cuando el hombre se gobierna a sí mismo, la religión y la justicia se corrompen, la moral se distorsiona y la sociedad se fragmenta. En conclusión, el libro de Jueces podríamos decir que no termina con victoria, sino con una advertencia, y es que cada uno se mire en ese espejo y vea lo que ocurre cuando el pueblo de Dios vive sin su dirección, dejando abierta la pregunta que atraviesa toda la escritura. ¿Quién gobernará verdaderamente a Israel con justicia y verdad? La respuesta es el Mesías Yeshua. Por esta razón, oramos, venga tu reino. Gracias una vez más por acompañarme. Que el Eterno te bendiga, te guarde y te fortalezca. Shalom y hasta el próximo mensaje.